Hola, bienvenidos a la clase de química. Tenemos en esta oportunidad un ejercicio de ácidos polipróticos. Los ácidos polipróticos son aquellos ácidos que tienen varios hidrógenos en su estructura y que los pueden ir eliminando de manera parcial. El problema nos dice que el ácido cítrico es un ácido poliprótico con pK1, pK2, pK3 igual a 3.13, 4.76 y 6.4 respectivamente. Calcular las concentraciones de hidrógeno del anión monovalente y del anión trivalente del ácido cítrico, 0.01 molar. Bien, entonces vamos a registrar nuestros datos. Tenemos nuestros datos que nos proporciona el problema y los datos serán los siguientes. El ácido cítrico vamos a representarlo de la siguiente manera, donde, como nos dice que es un ácido poliprótico y nos da 3 niveles de ionización, asumimos que tenemos 3 hidrógenos. Entonces, este ácido cítrico tiene un pK1, tiene un pK2, un pK3 igual a 3.13, 4.76 y 6.4 respectivamente. Entonces, queremos determinar las concentraciones de hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno? ¿Cuál es la concentración del anión monovalente? Entonces, la concentración del anión monovalente. Y queremos determinar también la concentración del anión trivalente. Entonces, trivalente. Vamos a transformar inicialmente los pK1, pK2, pK3 hasta un valor que conocemos nosotros, que son los K1, K2 y K3. Para esto tenemos lo siguiente. Sabemos que el pK1 es igual a menos el logaritmo de K1. El pK1 conocemos, vale 3.13. Es igual a menos el logaritmo de K1. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar el antilogaritmo y conocemos el valor K1, ¿no? Entonces el valor K1 va a ser igual a, según nuestros cálculos, va a salirnos 7.41 por 10 a la menos 4. Entonces aquí vamos a anotar 7.41 por 10 a la menos 4. Para el caso de pK2 tenemos pK2 es igual a menos el logaritmo de K2. Y el valor K2 es 4.76. Entonces 4.76 es igual a menos el logaritmo de K2. Entonces, sacando el antilogaritmo, K2 sale un valor igual a 1.74 por 10 a la menos 5. Finalmente tenemos el pK3. Entonces, pK3 es igual a menos el logaritmo de K3. El pK3 tiene un valor de 6.4. 6.4 es igual a menos el logaritmo de K3. Entonces, aplicando el antilogaritmo, esto nos da un valor igual a 3.98 por 10 a la menos 7. Bien, una vez que hemos hecho el trabajo correspondiente, vamos empezando con las ionizaciones. Vamos inicialmente con la ionización del ácido cítrico. El ácido cítrico, que lo estamos representando de esta manera, con 3 hidrógenos en su estructura, en un primer momento va a eliminar un hidrógeno. Por lo tanto, tenemos un anión, el anión monovalente. Entonces, decimos monovalente porque tiene una carga negativa. Su concentración inicial del ácido cítrico, el problema
nos dice que es 0.01 molar. Entonces, la concentración podemos registrar como 0.01 molar. Entonces, 0.01 molar, como es un ácido débil, entonces vamos a decir que todavía no se está disociando inicialmente. Cuando se disocia una cierta cantidad se forma de hidrógenos, una cierta cantidad del anión monovalente, y del ácido cítrico se pierde una cierta cantidad. De manera tal que en el equilibrio tendríamos 0.01 menos X, X y X. Una vez que hemos llegado al equilibrio, podemos aplicar la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio en este caso se denomina K1, es la primera ionización. Y el K1, como toda constante de equilibrio, es igual a la relación productos sobre reactivos. Entonces tenemos la concentración del anión monovalente por la concentración del hidrógeno sobre la concentración del ácido cítrico. El valor K1 ya hemos determinado anteriormente sacando el antilogaritmo correspondiente. Esto vale 7.4 por 10 a la menos 4. Entonces, reemplazando, tenemos 7.41 por 10 a la menos 4. Esto va a ser igual a... tenemos que el anión monovalente vale X, el hidrógeno vale X, entonces podemos decir que tenemos como numerador X al cuadrado y como denominador 0.01 menos X. Entonces, a este nivel ya nos damos cuenta que debemos aplicar una ecuación de segundo grado, el cual va a ser la siguiente: menos X al cuadrado menos 7.41 por 10 a la menos 4x más 7.41 por 10 a la menos 6 es igual a 0. Y vamos a tener los valores x1 y x2. Entonces utilizamos nuestra calculadora, la función ecuaciones. Identificamos la ecuación de segundo grado reemplazando los valores correspondientes. Tenemos que x1 es 2.38 por 10 a la menos 3 y x2 es menos 3.1 por 10 a la menos 3. No olvidemos que el x negativo no me sirve. Trabajamos con el x positivo. ¿Qué significa este X positivo? Si nosotros vemos la primera ionización, ese X representa la concentración de hidrógenos. También representa al anión monovalente. Entonces podríamos decir que la concentración de hidrógenos es igual a 2.38 por 10 a la menos 3 y también ese mismo valor corresponde a la concentración del anión monovalente. Entonces ya tenemos la respuesta a el primer inciso, que vendría a ser la determinación de la concentración del hidrógeno y del anión monovalente. Ahora nos dice cuál es la concentración del anión trivalente. Sin embargo, para esto debemos seguir desarrollando el problema, pero ahora con la segunda ionización. Vamos a partir en la segunda ionización del anión monovalente. El anión monovalente, que en su estructura todavía tiene la presencia de dos hidrógenos, los va a eliminar uno de ellos, dando origen entonces al anión divalente más el hidrógeno. La concentración inicial del anión monovalente hemos determinado que es 2.38 por 10 a la menos 3. Entonces anotamos 2.38 por 10 a la menos 3, 0, 0. Cuando se disocia, ya nos damos cuenta que una cierta cantidad se forma de hidrógenos, una cierta cantidad del anión divalente, y del anión monovalente nos va a quedar 2.38 por 10 a la menos 3 menos X.
Entonces, una vez que se ha producido la disociación y ya hemos llegado prácticamente al equilibrio, podemos aplicar la constante de equilibrio, que en este caso se llama K2, es la segunda ionización. Y tenemos como numerador la concentración del anión divalente. Entonces tenemos el divalente por la concentración de hidrógenos, ¿no? Que es lo que tenemos como productos. Y como reactivos tenemos la concentración del anión monovalente. Aquí debemos hacer algunas consideraciones que es importante. El concepto de ion común vamos a utilizarlo ahora porque tanto en la primera ionización como en la segunda ionización lo que vamos a generar son hidrógenos. Sin embargo, la primera ionización genera una buena cantidad de hidrógenos, los cuales se deben sumar también a los hidrógenos que se están generando en la segunda ionización. Entonces aquí vamos a sumar más 2.38 por 10 a la menos 3. Entonces, las consideraciones son las siguientes. La cantidad de X de hidrógenos que va a generar la segunda ionización respecto a la cantidad o concentración de hidrógenos de la primera ionización es tan pequeña que aquí podemos hacer una suerte de depreciar ese valor X. Y lo mismo podemos asumir en el caso del anión monovalente. Va a ser mínima la cantidad que se va a disociar, por lo tanto este X también podemos despreciarlo. De manera tal que tendríamos que K2 va a ser igual a la concentración del anión divalente, que vale X, por la concentración de hidrógenos, que ahora asumimos que es 2.38 por 10 a la menos 3, dividido entre la concentración del anión monovalente, que también es 2.38 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí ya nos damos cuenta, según nuestros cálculos, K2 también lo hemos determinado a un inicio cuando hemos sacado el antilogaritmo de pK2. Teníamos un valor igual a 1.74 por 10 a la menos 5. Entonces registramos ese valor, 1.74 por 10 a la menos 5 va a ser igual a... Aquí podemos prácticamente simplificar también estos dos valores de manera tal que eso es igual a X. Entonces querría decir que la concentración del anión divalente va a ser igual prácticamente a K2. Ahora hacemos la tercera ionización, porque no se olviden que todavía tenemos un hidrógeno presente en el anión. Entonces tenemos que el anión divalente va a eliminar el último hidrógeno que tiene, lo va a eliminar, por lo tanto nos va a quedar ahora el anión trivalente. Su concentración inicial del anión divalente hemos determinado acá que sería 1.74 por 10 a la menos 5. Se va a formar una cierta cantidad del anión trivalente, lo vamos a denominar X, del hidrógeno de la misma manera, y del anión divalente se va a eliminar una cierta cantidad que también se denomina X. Por efecto del ion común, volvemos a sumar acá lo que viene a ser los hidrógenos que se genera en la primera ionización, 2.38 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos 2.38 por 10 a la menos 3 y aplicamos la constante de equilibrio, que en este caso se va a denominar K3. K3 es igual a la relación productos, entonces tenemos el anión trivalente por la concentración de hidrógenos sobre la concentración del anión divalente. K3 hemos encontrado, anteriormente hemos hecho el cálculo correspondiente, valía pK3 6.4 y el K3 vale 3.98 por 10 a la menos 7. Entonces tomamos ese valor, tenemos entonces acá 3.98 por 10 a la menos 7 es igual. Ahora, las mismas consideraciones anteriores en el sentido que
este valor X, que representa la cantidad de hidrógenos que se va a generar en la tercera ionización, va a ser mínima respecto a la cantidad de hidrógenos generados en la primera ionización. Por lo tanto, vamos a tender a 0. También vamos a decir que la cantidad que se va a disociar del anión divalente va a ser mínima. Entonces, bajo esas consideraciones, podemos decir que la concentración del anión trivalente va a ser X por la concentración del hidrógeno, 2.38 por 10 a la menos 3, dividido entre la concentración del anión divalente, que ahora solamente registramos como 1.74 por 10 a la menos 5. Hacemos las operaciones para despejar X. Entonces, esto sale un valor de 2.9 por 10 a la menos 9, que correspondería a la concentración del anión trivalente, siendo ese entonces el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, como ven ustedes, los ácidos polipróticos se caracterizan porque los hidrógenos que tiene el ácido se pueden ir eliminando de manera parcial. Para eso tenemos los datos pK1, pK2, pK3 o K1, K2 y K3. Recomiendo para este tipo de ejercicios revisar alguna bibliografía que sirva de apoyo en la parte teórica y comprender de mejor manera la resolución de este tipo de ejercicios. Al mismo tiempo, no se olviden registrarse, suscribirse a nuestro canal para que puedan seguir teniendo ejercicios actualizados que permitan comprender de mejor manera el estudio de la química.